Estamos comenzando un nuevo programa de Doctor en Casa. Un abrazo grande, cariñoso para todas las personas que nos siguen a través de hoy día Facebook. Estamos haciendo este especial. Todos los lunes estamos grabando nuestro programa Doctor en Casa que sale a lo largo de todo Chile. Un abrazo cariñoso para todas las personas que están en sintonía con nosotros a esta hora. A René Álamo que nos sigue, a Linda Negrita también que nos sigue, Andrea, a Silvana Berenice, gracias por estar con nosotros. A Silvia Pavés, dice maravilloso, bendiciones desde Concepción, un abrazo grande también para las personas que están desde Chillán siguiéndonos, Mónica Alarcón, Miriam Parra desde Recoleta y René Álamo, bendiciones, gracias por informar. Silvana Berenice también que nos saluda desde Puerto Varas, un abrazo grande también para toda la comunidad en Puerto Varas y para Víctor Rodríguez que acaba de unirse también a esta sintonía. Partimos Doctor en Casa rapidito, estamos pillados en la hora, así que partimos. Usted si quiere seguirnos vamos a grabar hoy día 2 programas, por decir 4 bloques de programa, y por supuesto el resto de los programas lo hacemos durante la semana, pero queremos compartir esta primera parte de grabación con ustedes, así que si está interesado en conocer más de salud, está en el lugar correcto. Partimos Doctor en Casa. Estamos comenzando, parte aquí un nuevo programa de Doctor en Casa. Un abrazo grande, cariñoso y caluroso para todas las personas que nos siguen desde Arica a Punta Arenas en nuestro programa de salud. Y un abrazo muy especial, por supuesto, para todas las radios que hacen posible la transmisión de nuestro programa. Un saludo para todas las localidades, comunas, ciudades que están conectadas con nosotros a través de las redes sociales también, por supuesto, para Andrea que nos manda saludos desde Osorno, un abrazo cariñoso para toda la comunidad que nos sigue en Osorno, para Silvana Berenice que lo hace en representación de nuestro querido Puerto Varas, saludos también para Puerto Varas, para René Álamo que también nos saluda, para Miriam Parra que lo hace desde Recoleta, también para Recoleta, un abrazo, y así hacemos extensivo este saludo para la comunidad en Chillán, cuya embajadora es hoy día Mónica Alarcón también, que nos saluda desde allá. Desde Concepción, Silvia Pérez, gracias a Concepción, desde Osorno, Andrea, como ya decíamos. Muchas gracias a todas las personas que están saludándonos de distintas partes de nuestro querido Chile. Víctor Rodríguez, desde la FECHER, la Federación Chilena de Enfermedades Raras, que siempre está atento a nuestro programa. Muchas gracias también a todas las comunidades de pacientes que nos siguen en nuestro programa Doctor en Casa. Vamos a comenzar nuestro programa y esta primera parte la vamos a hacer hablando de la disfonía. Para eso está con nosotros Marco Guzmán. Marco es fonoaudiólogo, trabaja en la Clínica Las Condes y además es académico de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, don Marco, por estar en nuestra compañía. Muchas gracias, Claudio, por la invitación nuevamente, hablando sobre el tema que tanto me apasiona, la voz. La voz. Exactamente. Oye, estoy un poquito con carraspera. He utilizado mucho mi voz hoy día, he hablado mucho. Puede ser por eso. O también lo que hablábamos anteriormente, la hipersensibilidad a la laringe también puede estar por ahí. Yo creo que yo tengo un poquito de hipersensible a la laringe. ¿Puede ser como cíclica? Sí, puede ser cíclica. Hablemos de la hipersensibilidad. Me encanta, listo, al tiro ahí, Marco poniendo el tema. Hablemos de hipersensibilidad laringea, que es un tema que yo creo que es como bien desconocido, si uno lo explica, viene a responder muchas preguntas de la gente, fíjate, que dicen, yo tengo eso, sí, claro. y como no han tenido diagnóstico, nadie le ha hecho el diagnóstico. Cuando yo me pongo a hablar de la hipersensibilidad laringea, cuando hago docencia, muchos de mis alumnos empiezan a sentirse absolutamente identificados y se dan cuenta que ellos tienen hipersensibilidad a la laringea, o que sus papás, sus tíos, sus pololos o alguna persona que conozca la tiene. Tiene, claro. Sí, es mucho más común de lo que uno pudiese pensar. ¿Cómo se manifiesta la hipersensibilidad laringea? Oye, vamos un poquito más atrás, ¿por qué es la hipersensibilidad laringea? La hipersensibilidad laringea es como una laringe enojona, es una laringe que está irritable, hipersensible y que reacciona de forma exacerbada ante muchos tipos de estímulo, que puede ser un cambio de temperatura, puede ser un ácaro, una pelusa que se encuentra en el ambiente, y la laringe reacciona de forma espástica, o sea, se cierra a través de personas que, por ejemplo, carraspean mucho, tienen una tos crónica o incluso que tienen un movimiento paradojal de las cuerdas vocales, donde las cuerdas vocales se cierran y uno no puede respirar.
Correcto. Y esto se inserta en un síndrome que se llama síndrome de laringe irritable. Esta irritación, tú decías, puede ser por ácaro, puede ser por distintos, por ejemplo, la caspa de animales, pelusas, ¿no es cierto?, distintas cosas. ¿El frío podría también gatillarla? Claro, no es que el frío provoque el síndrome de laringe irritable, pero sí puede provocar un episodio. Por ejemplo, Correcto. hay personas que no se dan cuenta que tienen hipersensibilidad a la laringe o laringe irritable, están acostumbradas a carraspear, a toser, pero no sabían que tenían una hipersensibilidad, hasta que de repente les pasa que tienen un cambio brusco de temperatura y empiezan a producir un espasmo laringeo donde dejan de respirar fluidamente. Entonces van a urgencia y se dan cuenta de que tenían una hipersensibilidad laringea. En eso, Marco, puede ser una escala menor, puede ser solamente como dificultad, Sí, como claro. un poco de obstrucción al respirar. Claro, un caso muy exagerado sería un espasmo laringeo donde tú no Claro, puedes respirar, exacto. que tendrías que ir a urgencia. Pero también hay personas que tienen dificultades para respirar, en donde se despiertan en la noche un poco ahogados, o durante el día, por ejemplo, también en las alergias estacionarias, septiembre, octubre, en donde empieza a haber más plátano oriental en el ambiente, entonces también pueden tener dificultades para respirar y puede deberse a una hipersensibilidad de la laringe. Laringe. Sí. Fíjate que es un tema interesante, es poco conocido, pero es importante que consultemos. Tú decías, ya, tengo una laringe que es más sensible frente a todo lo que tú refieres, pero ¿bajo qué síntomas yo tendría que consultar o entiendo que podría tener esto? A ver, por ejemplo, si hay un conjunto de síntomas. Si una persona siente que carraspea constantemente, siente que tiene dificultad para tragar, siente que tose constantemente o ha padecido tos crónica durante mucho tiempo y no saben la causa, es una persona, por ejemplo, que tiene síntomas de reflujo gastroesofágico o reflujo faringolaringio, acidez, claro. regurgitación, personas que se despiertan en la noche un poco ahogados, personas que de repente tragan una píldora, una pastilla y sienten que no la pueden tragar bien o que la píldora se les quedó en la garganta. Siento que la tragaron. Sí, claro, exactamente. Siente que quedó ahí, estancada, o están comiendo un pedazo de carne o arroz y sienten un granito de arroz se le quedó estancado también en la garganta. Todos esos son síntomas que se relacionan con la hipersensibilidad o laringe irritable. ¿Y cómo se trata? Se trata de forma médica y también con tratamiento fonoaudiológico. El tratamiento médico se le dan medicamentos para un poco inhibir la respuesta exacerbada del sistema nervioso central y también con medicamentos para controlar el reflujo, entendiendo de que el reflujo es uno de los principales gatillantes y causantes de la hipersensibilidad laringea. Y el fonoaudiólogo también cumple un rol importante, puesto que es el profesional que enseña a coordinar la laringe nuevamente. Recuerda que en la hipersensibilidad laringea, las cuerdas vocales tienden a cerrarse, por eso Claro. las personas tienen dificultad para respirar. Entonces el fonoaudiólogo enseña ejercicios de coordinación respiratoria. Cuando hablamos de disfonía y afonía, sería bueno explicarle a todas las personas que nos ven, que nos están escuchando a través de la radio, ¿cuál es la diferencia entre afonía y disfonía? Ya, el término afonía se compone de dos términos, a y fonía. A significa sin, ausencia, de fonía, voz. O sea, por ejemplo, cuando hablamos así, Claro. eso sería afonía, no hay nada de voz, hay solamente aire, susurro. Ya. Pero por ejemplo, si una persona tiene una voz así, en donde hay escape de aire, pero además hay voz, entonces hablamos de una disfonía. Correcto. Dis significa alteración, fonía, voz, alteración de la voz. Correcto. ¿Por qué puede ser causado esto? Porque yo puedo hablemos de la afonía. ¿Cuáles son las causas de la afonía? ¿Se comparten con la disfonía? Sí, claro, son las mismas causas, solamente que la afonía es una manifestación más severa de la disfonía. Normalmente tenemos varias causas. Existen causas, por ejemplo, de tipo funcionales, o también de causas orgánicas, o también de causas de tipo neurológica. Causas funcionales sería, por ejemplo, un profesor que habla todo el día o una persona que utiliza mucho su voz por su profesión y no sabe utilizar de forma técnicamente correcta su voz, entonces fuerza la voz, la fuerza muscularmente y después, a medida que transcurre el día, va quedando con una voz más débil, más claro. apagada y con la sensación de garganta apretada y fatigada. Eso sería una causa funcional, donde existe un mal uso de la voz. Correcto. No hay ninguna alteración estructural de las cuerdas vocales. Pero si nosotros, por ejemplo, persistimos en el tiempo con este mal uso de la voz, podemos empezar a causar lesiones inflamatorias en las cuerdas vocales, como los nódulos, los pólipos, los quistes, edemas, en donde ya la disfonía es por una causa de una alteración de la estructura de las cuerdas vocales. Y hay una inflamación histológicamente organizada. Exactamente. O también puede ser por causa neurológica. Recordemos que la laringe se compone de muchos músculos, de hecho las cuerdas vocales son músculos, y así como cualquier músculo del cuerpo, las cuerdas vocales también pueden sufrir una parálisis, por ejemplo, que puede ser de un origen neurológico.
Correcto. ¿Cuánto deberíamos esperar si tenemos una afonía o una disfonía? Porque algunas pueden ser de curso viral, ¿no es cierto? Claro. Y si es parte de un resfrío, de una laringotraqueitis, esto va a pasar. Pero ¿cuánto tiempo deberíamos esperar a que esto se pase? Porque claramente si pasa una semana, 2 semanas, podría ser peligroso. ¿Cuánto es el tiempo que se recomienda como para consultar? La norma dice, y los manuales todos dicen que si uno está disfónico por más de 7 días, entonces debiese consultar a su doctor. Correcto. ¿Cuáles son los peligros? ¿O qué podría estar pasando, por ejemplo? Los peligros pueden ser, por ejemplo, que tú puedes estar teniendo una hemorragia de cuerda vocal, que sería como uno de los casos más severos. Y si tienes una hemorragia de cuerda vocal y no vas a consultar a tiempo, después puedes dañar a tus cuerdas vocales para siempre. Se puede producir una cicatriz, y la cicatriz no tiene solución absoluta en la medicina a nivel internacional. Sería un caso muy extremo. No tiene... No. La cicatriz por fonotrauma o por posquirúrgica no tiene solución todavía actualmente en la medicina. Pero también puede ser, por ejemplo, que si tú tienes una disfonía por un resfrío, por una gripe... Claro. Tú empiezas a forzar tu voz porque tienes que utilizarla. Claro, sobre todo los profesores, o gente, no sé, gente que vende, por ejemplo, vendedores. Y eso puede ocurrir de que tú adquieres una memoria muscular de una forma inadecuada de producir la voz. Entonces después, por ejemplo, se va el resfrío, se va la gripe, se va la infección respiratoria alta, claro. Pero sin embargo tú continúas con disfonía. Y tú dices, pero ¿cómo? Si ya no estoy resfriado, ya no tengo tos. Claro. Lo que pasa es que tu cuerpo se acostumbró a trabajar de forma forzada. Correcto. Y al ocurrir eso, entonces tú tienes una memoria muscular y que ya no se elimina porque se elimina el resfrío. Entonces, la recomendación es de perogrullo, y usted a lo mejor ya le quedó clarita. Si tenemos disfonía, ¿no es cierto?, no forzar la voz, hablar lo mínimo, tratar casi de escribir, que tenga reposo absoluto en nuestras cuerdas vocales. Sí, o sea, el reposo puede ser relativo. De hecho, rara vez se da reposo absoluto, solamente en algunas condiciones muy específicas, como después de una cirugía de cuerda vocal, o una hemorragia de cuerda vocal, o una laringitis aguda muy marcada, se da reposo vocal absoluto. ¿Cómo sería el reposo, por ejemplo, en alguna persona que hoy día no está escuchando y que tiene esto, que está con una disfonía hoy día? Ya, el reposo vocal relativo, que es lo que mayormente se recomienda en la clínica, es disminuir la cantidad de habla y la intensidad o el volumen de la voz que tú ocupas al hablar. Cuando estamos hablando de reposo relativo, en el fondo es permitir a las cuerdas vocales que sí vibren, porque de hecho eso le hace bien y eso hasta puede contribuir con el proceso de desinflamación, pero que ese movimiento sea de forma suave, o sea, que no hablar fuerte, porque cuando uno habla fuerte produce que las cuerdas vocales se golpeen más fuerte, y eso puede aumentar la inflamación. Y lo otro, hablar lo justo y necesario. Correcto. Y por sobre todo también un consejo muy práctico es no hablar cuando estamos frente a ruidos ambientales. Porque tienes que subir tu exactamente, porque el ruido ambiental no permite que uno se escuche y uno inconsciente y automáticamente empieza a forzar la voz. Correcto. Oye, entretenido tema, fíjate, y además qué importante conocer esto, conocer los plazos, conocer qué puede pasar. Yo creo que una de las cosas más importantes hoy día en medicina es educar. Entonces, que no pasemos cierto tiempo, por ejemplo, cómo usamos la voz, porque claro, de repente dicen, no hables, mejor no hables, quédate callado, no hables durante todo el día. Eso le decía a un amigo mío a su señora. No, pero yo creo que ahí era por otra cosa. Era por otra cosa, sí, yo probablemente. Sí, Lucho también le decía a la polola, estás disfónica, le decía. Lucho, tu polola puede hablar, Lucho. No es necesario que, por más disfónica que esté. Pero le puede dar reposo vocal relativo, o sea, que hable un poco menos. Que hable un poco menos, claro. Está bien. Pero qué bueno ese concepto, porque entonces sí podemos hablar, nosotros tenemos que cuidar nuestra voz. Y hay como cosas caseras que también dice la gente. No quiero entrar en medicamentos, pero ¿qué cosas caseras nos pueden ayudar a mejorar nuestras cuerdas vocales, nuestra voz? ¿Quieres que te diga primero las cosas caseras que la gente cree que ayuda, pero no necesariamente ayuda? Porque hay muchos mitos. Como por ejemplo, hacer gárgaras con limón, tomar miel, consumir propóleo. O quieres que hablemos de lo que sirve. Sí. Vamos a entrar a eso. Okay. Vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y después con Marco vamos a hablar de los mitos y las verdades de cómo poder mejorar, ¿no es cierto?, una disfonía desde lo natural. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta. Así, estamos de vuelta y tenemos saludos de Rosita Celeste Vera. Hola doctor, un saludo desde Rancagua. Un abrazo grande para Rosita de Rancagua y para Rosy Espinosa. Dice, hola Claudito, tanto tiempo sin verlo, pucha. Y justo ahora tengo que salir y se pone a llorar ahí. No se ponga a llorar.
la seguimos acompañando, y usted en este Facebook, Facebook Claudio Aldunate, nos puede seguir y puede también ver después esta grabación. Antes de la pausa estábamos conversando, estamos con Marco Guzmán, el fonoaudiólogo de la Clínica Las Condes y académico de la Universidad de los Andes. Y estamos hablando de aquellos mitos y verdades respecto a aquellos productos que se recomiendan como para cuando uno está disfónico, está con algún problema de la voz. Y tú me decías, bueno, ¿hablamos por lo que sirve o lo que no sirve? Partamos por aquellas cosas que la gente piensa que pueden servir y realmente no tienen utilidad. Ya, por ejemplo, lo más típico que uno le preguntan es hacer gárgaras con limón, comer miel o consumir propóleo. El tecito con miel. El té con miel o incluso hacer gárgaras. ¿Sirve o no sirve para la disfonía? La respuesta es no. No. Lamento decepcionarlos. Ahora alguno me podrá decir, pero yo siento que la voz me queda más suave, la voz que me se queda, aclara. que se aclara la voz. Probablemente podrá tener un efecto placebo y eso no le va a hacer mal. Por lo tanto, si tiene un efecto que usted siente que le puede hacer bien, hágalo. Sin embargo, es importante que sepa de que todo lo que uno trague, nada de eso pasa por las cuerdas vocales. Nosotros tenemos dos conductos, la vía respiratoria que está hacia adelante y la vía digestiva que está hacia atrás. Las cuerdas vocales se encuentran en la vía respiratoria. Cuando uno traga, la vía respiratoria se protege, se cierra, porque si no, imagínense si el alimento que tragáramos o el líquido pasara a las vías respiratorias, tendríamos los pulmones llenos de líquido y de comida. Claro. Por ende, nada de lo que usted consuma va a pasar por las cuerdas vocales, ¿okay? Eso es importante que lo sepan. Ahora, si siente que le hace bien, ok, perfecto. Claro, pero eso lo puede hacer. Pero no va a hacer ningún efecto directo en las cuerdas vocales. Claro. ¿Y qué nos ayudaría, aparte de cuidar nuestra voz? Que tú lo señalaste muy bien en el bloque anterior. Ya, una de las cosas que sí tiene mucha evidencia, amplia evidencia, es la hidratación. Hidratación. Sí, la hidratación. La hidratación puede ser sistémica o focalizada. Cuando uno habla de hidratación sistémica se refiere al consumo constante y permanente de agua durante el día. El consumo y permanente de agua va a depender la cantidad del peso de la persona. Pero si uno busca en internet, por ejemplo, puede encontrar de que alrededor de 2 litros y medio al día uno debiese consumir de agua, no solamente para que la voz esté en funcionamiento correcto, sino que para que todas las mucosas del cuerpo estén hidratadas, sí. Incluyendo las mucosas de las cuerdas vocales, que es como la piel que recubre las cuerdas vocales. Correcto. Entonces, cuando tú consumes agua, esta agua es importante que sepan nuestras personas que nos están escuchando, no pasa por las cuerdas vocales, sino que pasa al estómago. Exacto. Pero en el fondo el cuerpo lo que hace es absorber esta agua e hidrata las cuerdas vocales desde adentro hacia afuera. Correcto. ¿Okay? Y la otra forma de hidratarse es a través de una hidratación focalizada, que sería haciendo vaporizaciones. Que es, tú hierves agua en un hervidor, en una tetera, la viertes en una fuente, ya no con el fuego, por supuesto, encendido. Claro. Te acercas a unos 40 centímetros más o menos y cubres tu cabeza con una toalla. Lo he visto. Sí, perfecto. Exactamente. Y pones y empiezas a aspirar ese vapor que está emanando del agua caliente. Lo empiezas a aspirar por tu boca. Y tú vas a sentir de que estás inspirando de esta forma aire con vapor de agua, tibio, pero nunca debes sentir que te quema o que te irrita la garganta. Tiene que ser tibio. Tibio. Si eso ocurre, entonces abres un poco la toalla o simplemente te alejas de la superficie del agua. Esos son consejos prácticos muy importantes para poder combatir un periodo de disfonía. Es decir, hidratar las cuerdas vocales. Exactamente. Ahora, esos son como consejos caseros. Sin embargo, eso no puede evitar visitar a los dos profesionales que están encargados de esto, que son el otorrinolaringólogo y el fonoaudiólogo. Sí. Es importante esa recomendación. Esto puede ser para salir del paso, ¿no es cierto? Porque se requiere mirar las cuerdas vocales, entender de dónde viene esta disfonía, entender cuál es la gente que lo produce para poder combatirlo. Tenemos que entender también que siempre está al acecho el cáncer. Y es algo que tenemos que tener un montón de respeto y tenemos que llegar a tiempo, ¿no? Así es. Hay un tema muy importante, y te lo comento, que tiene que ver con los nódulos. Y sobre todo profesores que nos han consultado, nos preguntan por el tema de los nódulos. ¿Quién es propenso o por qué pueden salir los nódulos en las cuerdas vocales? Los nódulos son como, imagínate que tú estás aplaudiendo constantemente. Claro. Aplaudiendo. Primero, si tú aplaudes en un concierto, por ejemplo, tus manos se empiezan a poner rojas. Eso ya es un inicio de un proceso de inflamación. Pero si tú tienes el hábito de aplaudir, probablemente empiezan a aparecer callosidades en tus manos. Se defienden las manos. Exactamente, es una respuesta inflamatoria de protección. En las cuerdas vocales ocurre exactamente lo mismo. Las cuerdas vocales vibran cientos de veces por segundo y colisionan, chocan. Esta colisión, cuando es moderada, cuando no sobrepasa los límites fisiológicos de una persona, se recupera la persona, ¿ok? Pero cuando una persona hace que sus cuerdas vocales choquen muy fuerte, porque habla muy fuerte, porque grita, porque habla en ruido ambiental o porque habla mucho durante el día, estas cuerdas vocales empiezan a producir callosidades que se llaman nódulos, ¿ok? Que son inflamaciones. Y esto impide que las cuerdas vocales cierren bien, entonces empieza a aparecer la disfonía. Esa es la causa de los nódulos. ¿Y cuáles son las personas más propensas?
son aquellas personas que utilizan más su voz o que lo hacen con mayor intensidad, con mayor volumen. Con mayor intensidad. Y otra consulta que es muy frecuente, ¿los nódulos pueden convertirse en un cáncer? Que es una duda que tienen las personas. No. Los nódulos nunca convergen hacia un proceso de cáncer, nunca. Los nódulos son solamente respuestas inflamatorias benignas. Exacto. 100%. ¿Los nódulos operan? ¿Se pueden operar los nódulos? ¿Cuál es el tratamiento definitivo? La gente que va a la operación, ¿tiene algún problema de voz después? ¿Pierden su voz? Ya, te explico. Antiguamente los nódulos normalmente se operaban. Ahora los otorrinos que están más enfocados en el área de la laringología, o sea, la voz, normalmente tratan de evitar la operación de los nódulos y lo envían a tratamiento fonoaudiológico. Cuando el fonoaudiólogo está bien formado en rehabilitar nódulos, el tratamiento fonoaudiológico basta para poder empezar a producir una retracción, un retroceso de esta inflamación que son los nódulos. Y por lo tanto la persona puede eliminar los nódulos solamente con ejercicios vocales. Exacto. Ejercicio vocal específico. Ahora, en algunos casos que son muy puntuales y muy escasos, en donde los nódulos ya tienen mucho tiempo, están histológicamente muy organizados, con elementos muy duros que no pueden ser eliminados con ejercicios de voz, entonces van a cirugía, pero son casos muy específicos. Sí. Importante, fíjese, el cuidado de nuestras cuerdas vocales, aprender a cuidar nuestra salud y desde la voz, que es tan importante y permite mantenernos comunicados, ¿no es cierto?, conectados con el mundo. Importante todos los consejos que hoy día nos está dando Marco Guzmán. Vamos a ir a una pequeña pausa y de vuelta de la pausa vamos a casi ya al cierre de este primer bloque de nuestro programa. Pausa y volvemos junto a ustedes. Estamos ya casi en el cierre de nuestro programa y estamos conversando junto a Marco Guzmán, fonoaudiólogo clínica Las Condes, académico de la Universidad de los Andes. Entonces, consejos generales, ¿no es cierto?, frente a una disfonía, una afonía, consultar al profesional, ¿no es cierto?, otorrinos, fonoaudiólogos, no dejar pasar nunca más ese 7 días con una disfonía, a pesar de que el doctor me puede dar un tratamiento, y más aún se me da un tratamiento y esto no está cediendo, con mayor razón consultar precozmente, ¿no es cierto? Y entender que también existe este síndrome de hipersensibilidad, ¿no es cierto?, faringea, que tú definiste muy bien, y para todas las personas que están presentando esto, que tienen garraspera, de repente que se sienten un poquito obstruida, consultar también porque podría estar esto detrás. Y esta consulta se le puede hacer a un fonoaudiólogo, se le puede hacer a un otorrino. ¿Con quién consultó ese tema específicamente? Ambos temas, el tema de los problemas de la voz o disfonías o laringe irritable o hipersensibilidad laringea, somos dos profesionales que estamos interactuando permanentemente, que es el otorrinolaringólogo y el fonoaudiólogo. Si tú vas primero al otorrinolaringólogo, que es lo más común, el otorrino lo va a derivar al fonoaudiólogo. Pero hay personas que llegan al fonoaudiólogo sin derivación otorrino y uno como fonoaudiólogo tiene la obligación de derivarlo al otorrino. Correcto. Y ahí empezamos el trabajo en conjunto. Correcto. Entonces siempre estar atento, consultar, estar preocupado, ¿no es cierto?, de nuestra salud. Muchas gracias, estimado Marco, por estar hoy día con nosotros en el programa, por habernos acompañado para discutir, para conversar un tema tan interesante, entre medio de todo esto que hablamos también de los mitos, ¿no es cierto?, de las verdades, de la disfonía, que son temas que son interesantes y de repente uno está, fíjate en eso, estos son datos y tips que son muy valiosos a la hora de uno tener un problema. También es importante recordar que a pesar de que existe una ayuda, no nos quedemos con eso. Tenemos que ir a buscar el diagnóstico definitivo, la solución definitiva, para pasar un día o 2 días, y si con eso le va bien, fantástico. Pero si no, recuerde que siempre usted tiene que consultar a su médico de cabecera. Hacemos la pausa, terminamos ya el primer bloque de nuestro programa. Quédese con nosotros porque a continuación sigue nuestro segundo bloque de programa.
Estamos comenzando la segunda parte de nuestro programa y estamos también en línea a través de las redes sociales, a través de Facebook con nuestra comunidad. Vamos a comenzar a conversar un tema muy interesante. Antes saludamos a María Carrasco, que nos está mandando muchos saludos desde Olmué. Un abrazo grande también para toda la comunidad que nos está siguiendo en este programa desde Olmué. Así también un saludo para Víctor Rodríguez, un abrazo grande para Sabrina Quinteros, que nos saluda desde Argentina, para Rosy Espinosa, que también nos saluda a través de las redes sociales. Seguimos avanzando en nuestro programa y vamos a hablar de un tema que es un tema muy interesante, que tiene que ver con el dolor no oncológico, la fibromialgia. Estamos hoy día con Alejandra Rodríguez, directora del Centro del Dolor Chile. Gracias, Alejandra, por estar hoy día con nosotros. Y con Patricia Zúñiga, psicóloga del Centro del Dolor Chile. Muchas gracias también, Pati, por acompañarnos. Alejandra y Pati juntos hoy día en el programa. Muchas gracias. Fíjate que el tema del dolor, siempre sabemos que el dolor es una señal, es un timbre, es una alerta, ¿no es cierto?, que algo está pasando en nuestro cuerpo y al cual tenemos que prestar toda nuestra atención. Pero claro, cuando el dolor llama, ¿no es cierto?, y nosotros acudimos a un doctor, nos hace un diagnóstico, podemos controlar ese dolor y sabemos cuál es la causa, perfecto. Pero cuando el dolor queda instalado y queda permanentemente dando vueltas, se transforma realmente en algo que es desastroso, que termina siendo un enemigo y que termina no solamente produciendo el dolor en sí, sino que también tiene un componente emocional del dolor que termina destruyéndonos absolutamente. De eso y mucho más vamos a hablar hoy día con ustedes. ¿Por qué hablamos del dolor crónico no oncológico? ¿Cómo podemos definir ese término para la gente que nos está escuchando, auditores? Perfecto. Mira, Claudio, vamos a definir lo que es dolor agudo de dolor crónico. El dolor agudo es un dolor que permanece menos de 3 meses y es una señal de alarma, como tú bien lo dijiste, un sistema de protección. Claro. Me avisa, ¿no es cierto? Cuidado, algo está pasando. Por lo tanto, es muy importante escuchar esas señales. El dolor crónico es un dolor que persiste por más de 3 meses. Y hay pacientes que tienen una data de 1 año, 4, 5, hasta 10 años con el dolor crónico. Correcto. Y tenemos 2 tipos de dolor crónico. El que tiene una causa oncológica, entonces llamamos dolor crónico maligno. Y el que tiene una causa no oncológica es el dolor crónico no maligno. Ahora, vamos a hablar hoy día del dolor crónico no oncológico, pero que si bien es cierto, no es maligno y no está asociado al cáncer, tiene costos enormes en la vida de las personas en todas las áreas. Sí, y fíjate que yo diría de las personas y del entorno, ¿no? Porque acá, claramente aquí sufre el paciente que está con este dolor y el entorno también lo pasa pésimo y también a veces terminan enfermándose. Absolutamente. Mira, hay unos estudios bien interesantes del cuidador. En Latinoamérica, en Chile, las que cuidamos somos más las mujeres que los hombres. Y en general siempre uno lo hace, por cariño, por preocupación, en una actitud bien abnegada. Sin embargo, va generando un desgaste enorme. Ese se llama el cuidador informal, que es un cuidador habitualmente familiar o con una relación de pareja, por ejemplo. Las mujeres cuidamos a los maridos, a las parejas, a los hijos, a la vecina a veces. Y no siempre con lazos de consanguinidad. Y no tiene ninguna remuneración y eso va generando un desgaste. Entonces se genera un circuito vicioso de desgaste tanto del cuidador como del paciente. Entonces, efectivamente, el dolor crónico no oncológico genera costos sociales, laborales, individuales. Muy alto. Sí, en todas las áreas. Fíjate que hay otro tema también que tiene que ver con la fibromialgia. Y Patricia, me gustaría conocer desde tu punto de vista como psicóloga el componente emocional del dolor, la vinculación que tiene desde la psique con nosotros. Mira, la verdad es súper importante que nosotros tomemos en cuenta que el dolor está muy asociado a ciertas patologías que tienen que ver con lo psicológico, como el estrés, que es uno de los principales factores, la depresión y la ansiedad. Entonces esto tiene un alto costo a nivel de salud mental. La mayor cantidad de pacientes que están diagnosticadas con el síndrome de fibromialgia, al menos el 8%, concurre a centros asistenciales para ver su salud mental. Claro. Es sumamente complejo y es altamente mermante de la calidad de vida de las personas. Ahora, sobre todo pensando que también la fibromialgia, el 73% de los casos son mujeres. 73%, claro, son mujeres. Y el componente doloroso en algunas de ellas es muy, muy importante. Aparte la rigidez matinal, ¿no es cierto?, los dolores articulares. Y en algún tiempo trabajamos harto con pacientes con fibromialgia y siempre había como un perfil, como una característica de personalidad detrás de las personas que tienen fibromialgia. Sí. Mira, hay algunos estudios que son bastante serios que definen que hay una personalidad detrás de la fibromialgia.
Pero hoy en día la psicología todavía no está como muy metida en definir rasgos o estructura de personalidad. ¿Por qué? Porque la verdad que también dentro de todo este espectro de pacientes con fibromialgia vas a encontrar varios. Sí, absolutamente. Y no necesariamente hay una estructura definida. Sí. Pero sí podemos decir al respecto que las personas que a lo mejor han sufrido de depresión, tienen un ánimo mucho más bajo o tienen menos optimismo, son más propensas a tener mayor dolor. ¿Por qué? Porque el dolor generalmente está asociado con emociones negativas. Entonces imagínate una persona que está todo el día inhabilitada. Claro. Entonces empieza con ciertas funciones cognitivas, como rumia todo el día, rumia del dolor, está con dolor, se siente inhabilitada, incapacitada, y eso va desarrollando síntomas que tienen que ver mucho con el sentirse triste, el estar mal, claro, y que esto permanezca en el tiempo. Por eso lo que recomiendan los especialistas generalmente es que el tratamiento de la fibromialgia no solamente vaya acompañado de la analgesia y ejercicio físico, sino que también tiene que ir acompañado de terapia psicológica. A propósito de eso, fíjate, y preguntar a Alejandra, tenemos el concepto de que el dolor es analgésico. Entonces, tengo dolor, tomo tu analgésico. ¿Cuál es el concepto integral de tratamiento del dolor? Mira, lo que decía Patricia es bien importante, porque el modelo biomédico es un modelo que está obsoleto para el manejo del dolor crónico. Y hay que decirlo así, obsoleto. ¿Eso qué significa? Porque es insuficiente el modelo para el manejo, el diagnóstico, la evaluación, todas las intervenciones, el modelo biopsicosocial de Engel en el año 77. Ahora, yo siento, Claudio, que por lo menos en Chile tenemos como un archipiélago de especialidades, que yo lo menciono así, en donde cada uno ve su islita. Son puras parcelitas. Puras parcelitas donde no hay intercomunicación. Por eso se postula que efectivamente para el manejo del dolor crónico tiene que haber un equipo multidisciplinar, interdisciplinar. Es decir, no es suficiente el médico separado, ¿no es cierto?, el psicólogo, el kinesiólogo, el terapeuta ocupacional, sino que tiene que haber una relación entre todo, el trabajo en equipo. Desde ese modelo biopsicosocial, el trabajo psicológico es fundamental, sobre todo en la fibromialgia, en el lumbago crónico en específico, a través de una terapia de apoyo, de contención, que acompaña al paciente en este proceso tan difícil, y además dándole un poco lo que mencionó Patti, herramientas para que él maneje su dolor y no acudir siempre a una analgesia, ¿no es cierto?, un medicamento o intervenciones externas. De todas estas causas de dolor no oncológico, tú hablabas, por ejemplo, lo definiste muy bien, el tema de la columna. Yo soy traumatólogo y en mi especialidad claramente uno ve muchísimo de eso, ¿no es cierto? Y pacientes que han quedado incluso con dolor crónico en su columna, posterior a una cirugía de una hernia del núcleo pulposo, claro, o de artrosis importante. Uno esto lo ve en la práctica y se da mucho. ¿Cuál dirías tú que son las principales causas de dolor no oncológico, las principales patologías o problemas de salud que ustedes están recibiendo, que te ha tocado ver? Mira, se condice lo que nosotros vemos en el centro con lo que la Universidad Católica en su estudio del 2017, que todas las patologías de dolor crónico musculoesquelético, ¿no? Correcto. Por ejemplo, el lumbago es la primera que lidera, ¿no?, el lumbago crónico, específico como inespecífico. Es la segunda causa de ausentismo laboral en Chile. Después está la fibromialgia, que es el tema tan importante, una enfermedad reumatológica, las artrosis, ¿no?, las artritis, hombro, rodilla. Habitualmente son esas enfermedades las que concurren en el centro y en general están presentando este dolor crónico no oncológico. Fíjate que hablamos del área emocional y dentro de este tratamiento psicobiosocial, ¿no es cierto?, hablamos de la persona, el ser humano, de su emoción. ¿Cómo se puede, para que entiendan también todas las personas que nos escuchan, porque a lo mejor quedaron ahí como medio paralizados, ¿sí?, cómo controlar el dolor desde lo emocional? Ya, mira, hay varias técnicas que están todas bien fundamentadas, y también nosotros en el centro trabajamos con técnicas que tienen que estar bien documentadas a nivel científico. Correcto. Entonces, de partida trabajamos con la terapia cognitivo-conductual, que tiene mucho que ver con el control emocional, sobre todo estos pensamientos que son catastróficos, porque la fibromialgia y el dolor crónico en general está caracterizado por la catastrofización. Pensar, por ejemplo, que lo llevemos a ejemplo. Exacto. Patti, es pensar que me voy a morir, por ejemplo, por Exacto, esto. Que me voy a morir. ¿No será que sea una fibromialgia puede transformarse en un cáncer? Eso Exacto. Eso estamos hablando de eso, ¿no es cierto? El catastrofismo, que
esta enfermedad me va a inhabilitar, esto generalmente no me va a dejar hacer mi vida diaria, entonces la persona deja de ser persona, se transforma en su enfermedad. La exacto, idea exacto. de nosotros en terapia es decirle, claro, está la enfermedad, pero tenemos que aprender a vivir con ella. No es la única situación que está, eres más que una enfermedad. Y también el control también pasa por relajación, porque también el componente de estrés en esta enfermedad es importante. Absolutamente. Entonces, cuando se le enseña al paciente, se lo educa primero, la psicoeducación acá es lo más importante, también se le enseña sus síntomas y a cómo manejarlo, le entregas el control. Fíjate que dijiste una palabra que me calza tan bien, que es el tema de soy la enfermedad. Y yo siento un poquito eso, me ha pasado con pacientes y pacientes que atendíamos en fibromialgia, que de verdad uno siente que hablan desde la fibromialgia y no desde la señora Juanita o la señora Lucía, sino que es como desde la fibromialgia, es como que la fibromialgia las hubiera poseído, Claro, de verdad, y es porque instalaron la enfermedad como lo primero, ¿no? Lo que pasa es que eso sucede con los síndromes, los cuadros de dolor, Claudio, porque el dolor se apodera de tu vida. Es tan inhabitante que Ya. toma control de tu vida, Sí, ¿no? y se apodera a tal nivel que toma el protagonismo de tu vida. Entonces la terapia es tratar de devolver ese protagonismo a uno y que el dolor quede inclusive como un personaje secundario en la película. Porque muchas veces no podemos, y en general se trata de no prometer la eliminación del dolor, sino la convivencia con él, Correcto. es decir, la aceptación. Patricia habló de una terapia de última generación que tiene evidencia científica en manejo del dolor crónico que se llama la ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso, y que tiene una contundente evidencia que es efectiva. Ahora, yo quisiera retomar un poco la pregunta que hiciste anteriormente. Está con evidencia científica comprobado que los factores psicológicos intervienen. Cómo yo pienso y Claro. qué pienso. Un poco la Pati lo mencionaba. Como yo pienso y qué pienso. ¿Y qué pienso? Por eso, cuando el paciente está con este catastrofismo encima, permanente, ya se transforma en una catastrofización, obviamente que eso no es saludable. Es natural, es comprensible tener pensamientos negativos, porque nadie con dolor tiene pensamientos positivos. Positivo, obvio. Pero Exacto, el tema es terrible. el monto, te fijas el monto y cómo ese pensamiento negativo se va construyendo como una bola de nieve y al final va haciendo, tiñe todas mis áreas, ¿no? Y obviamente las emociones, y a partir de eso surge el miedo, la ansiedad, la rabia, etcétera. Exacto, la impotencia. Claro, la impotencia. Fíjate, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a seguir conversando de este tema tan interesante de dolor crónico, dolor no relacionado a un cáncer, dolor no oncológico, también estamos hablando de la fibromialgia. Sus preguntas las puede hacer para las personas que están en redes sociales junto a nosotros, ya estamos recibiendo algunas preguntas, las pueden hacer directamente y acá con el equipo, junto a Alejandra Rodríguez y a Patricia Zúñiga, feliz de contestar aquellas consultas. Hacemos la pausa, vamos a una pausa musical y ya volvemos. Estamos de vuelta en Doctor en Casa y le quiero contar que nos están saludando. Que ven, Paola Andrea Rodríguez nos saluda. Un abrazo grande para Ovalita, para Víctor Rodríguez también. Para Jessica Castillo, que nos saluda desde Puente Alto. Un abrazo también grande para usted. Para Liliana Sánchez, un abrazo grandote. Para María Carrasco Cabrera, los felicito. Suerte, doctor. Gracias a todos ustedes por la sintonía, por estar con nosotros. Y María Carrasco dice: yo sufro de lumbago crónico más de 20 años. Ha sido horrible. Tengo hernias que no son operables, doctor. Me dieron de alta en el hospital Van Buren, Quinta Región, Valparaíso. No puedo hacer nada. Soy hipertensa y tengo diabetes tipo 2. Fíjate, 20 años. 20 años. Bueno, como estábamos comentando, el lumbago crónico se puede clasificar de diferentes maneras, pero una manera de clasificarlo es justamente el lumbago crónico específico, que sería el de ella, donde hay una causa anatomopatológica que tú mencionaste. Las hernias es una de las principales causas. Correcto. Ahora, muchas de ellas tienen indicación quirúrgica, otras no. Exacto. Yo trabajé muchos años con un neurocirujano y él daba un ejemplo que lo voy a dar y me voy a robar porque es una explicación muy buena. Está bien. Él me decía que la columna era como la boca y por lo tanto las hernias eran como las caries. Ajá. Si hiciéramos tal vez una resonancia a la mayoría de los chilenos, probablemente vamos a tener
todos una hernia. Y la hernia puede estar ahí, pero no necesariamente doler. El problema entonces de la hernia es el dolor, que tanto comprime el nervio, ¿no es cierto? Y volvemos a hacer el hincapié de que el dolor crónico no oncológico tiene costos enormes. Además, la data, 20 años es muchísimo. Es harto. Ahora, se puede intervenir psicológicamente de todas maneras, aunque sea un lumbago crónico específico. Porque muchas pacientes tienen a veces conflictos a la base. Fíjate que hay un estudio muy interesante donde dice que experiencias traumáticas del pasado que no están resueltas pueden afectar al dolor que tengo hoy día. Nosotros hacemos en el centro una evaluación exhaustiva de todos los factores que influyen en el dolor crónico no oncológico, independiente de la patología. Fíjate que me gustaría agregar a eso, me sumo a todo lo que tú estás diciendo muy bien, Alejandra, decirle a María que también hay un tema muy importante, el por qué no son operables, María. No son operables, ¿por qué? Por alguna descompensación de tus enfermedades de base. Bueno, se pueden operar una vez que se compensen, una vez compensadas tus enfermedades, bajo parámetros que garanticen que esa cirugía se puede hacer. Pero hoy día es muy raro entender que una hernia no sea operable. Hay muchas técnicas, hay técnicas incluso endoscópicas, hay doctores que hoy día operan las hernias sin ni siquiera abrir tu columna, sino por pequeñas fisuritas chiquititas, pequeñas incisiones muy pequeñas, logran operar una hernia. Hay cirugías hoy día tan mínimamente invasivas que los pacientes pueden salir caminando después de esta intervención. Entonces, te invito, querida amiga, también a conocer más, a informarte más, a buscar también otras soluciones, a no quedarte como detenida en eso. Sé también que obviamente la salud hoy día no es al alcance de todas las personas. Y lamentablemente la salud está muy vinculada al nivel de dinero que tienes para poder comprar soluciones que a veces son muy caras. Sí. Pero tenemos una población muy grande en nuestro país que no puede acceder a tratamientos que son de primera línea, y de verdad, en el alma me duele y lo lamento como médico. Pero te invito, sí, María, a poder buscar. Hay fundaciones, hay corporaciones, hay instituciones que también están ayudando a los pacientes que tienen estos problemas. Por lo tanto, busca activamente una solución, no te quedes con el dolor. Y también, bueno, la invitación es conocer el Centro del Dolor, ¿no? Sí, Dolor por Chile. supuesto. Podríamos aprovechar, me gustaría aprovechar que María está preguntando esto, me da el pie para poder preguntarle a usted cómo pueden llegar las personas a conocerlas, Mira, a conocer el María, centro. y a todas las personas que nos están escuchando, gracias por esta oportunidad. Vamos a hacer una campaña de mayo a junio para recibir a todas las personas que presentan dolor crónico no oncológico, como lumbagos, ¿no es cierto?, fibromialgia, sobre todo que es el mes de la fibromialgia, con una evaluación sin costo. Ah, buenísimo. Por La lo primera tanto, evaluación sin costo. Sin costo. Nosotros hacemos alrededor de 3 a 4 porque hay que evaluar bien para poder determinar qué hacer. Eso es lo primero. Y determinar qué factores están involucrados en ese dolor, en qué monto. La psicología ha avanzado mucho, tenemos cuestionarios internacionales, Claudio, que miden esos factores. Medimos depresión, como decía Patricia, ansiedad, optimismo, catastrofización, kinesofobia, que es una patología muy asociada con el dolor crónico no oncológico, que es el miedo al movimiento, etcétera. Muchos factores, el impacto emocional, el dolor va generando. Así que le invito a que nos contacte a través de la página. ¿Cuál es la página? www.centrodeldolor.cl. Es muy fácil. Centrodeldolor.cl, ahí puede visitar entonces y conocer más del trabajo que están haciendo. Mira, fíjate que vamos a saludar a Víctor Rodríguez. Víctor, muchas gracias por estar en contacto con nosotros, grandes amigos nuestros, la Federación Chilena de Enfermedades Raras. Dice: nuestro deber como FECHER es informarnos y tu programa funciona a la perfección. Muchas gracias, querido Víctor, invitado como siempre, si claramente nos estás siguiendo, nos estás viendo, a trabajar con nosotros. Hacemos vínculos y nos encanta, nos apasiona poder unir a Chile en el tema de la salud. Por eso también sería interesante, Víctor, que pudieran juntarse también con el Centro del Dolor. Ellos tienen más de 200 fundaciones, corporaciones, agrupaciones en todo Chile, muchos de ellos que también sufren y padecen de dolor crónico, que podrían juntarse a este Centro del Dolor Chile. Así que, Víctor, después hacemos los contactos para que ustedes sigan adelante. Juani nos dice: hola, doctor, yo sufro lumbago crónico hace años, fibromialgia diagnosticada en agosto del año pasado, después de pasar por una infinidad de exámenes. Sabemos que es así, querida Juani. Son horribles los dolores, aun cuando estoy tomando medicamentos. Juani Navarrete, que nos contacta y nos da su testimonio, fíjate. Sí, bueno, hay que tratar de aprender otras técnicas que nosotras enseñamos en el centro para que la persona pueda aumentar su autoeficacia, que es una variable muy importante, porque el paciente con dolor crónico va generando como una sensación de incapacidad para enfrentar su dolor. Por lo tanto, la autoeficacia está comprobada.
que es un factor, es qué tan capaz me siento yo de manejar el dolor. Si yo no me siento capaz, aumenta la percepción del dolor. Si me siento cada vez más capaz, ¿no es cierto?, disminuye esta. No, y lo importante es que también nosotros los preparamos para que ellos puedan tener mejores estrategias de afrontamiento frente a las enfermedades, porque esto se transforma en un círculo vicioso. Viene la depresión, exacto. viene la ansiedad, pensamiento catastrófico, miedo al movimiento, y es un círculo vicioso. Y la idea del centro es entregarle las herramientas para que controlen. Cuando hay una sensación de control, es importantísimo. ¿Por qué? Porque el paciente siente, la persona siente que está manejando, que finalmente está tomando decisiones. Y eso nos reporta una alta autoeficacia. Tremenda autoeficacia. Claro. Entonces, yo encuentro muy interesante, fíjate, este tema de cuando abordamos los problemas como equipo multidisciplinario. Hoy día es el dolor, pero hemos conversado también de otros problemas. Por ejemplo, cuando hablamos de la obesidad, y cuando la obesidad no la vemos desde el punto de vista solamente de una cirugía o solamente de un control del peso, sino que también ponemos el concepto emocional, que también cae perfecto, y lo hacemos desde un equipo multidisciplinario. Así, tantas enfermedades y de tantos problemas de salud que tenemos que nos afectan debieran ser vistos de esa manera, ¿no? Absolutamente. Como esta mirada multidisciplinaria. E incluso, Alejandra, políticas públicas de educación. Cuando hoy día tenemos un país que ha duplicado su pesquisa del VIH, que pasamos de 2.700 a 5.000 y tantas, 5.400, uno dice, bueno, ¿dónde están aquí los equipos multidisciplinarios que son capaces de enfrentar el problema de distintas miradas, desde la sociológica, desde la psicológica, desde la epidémica o desde la infecciosa, etcétera, ¿no? Es esta mirada de la salud que no tiene que ser de parcela, ¿no? Claro. Que tiene que ser es una de todos mirada juntos. que integre las otras miradas. Absolutamente. Y que respete las otras miradas. Y que también. respete las otras miradas también. Absolutamente. Vamos a una pequeña pausa, corte comercial rapidísimo, y volvemos junto a nuestras invitadas acá en Doctor en Casa. Estamos de vuelta en Doctor en Casa, y Juan y Navarrete Jofré, muy cierto, con los dolores hay momentos en que dicen no puedo, pero hay que lograr ser optimista y decir yo puedo, así tal como usted lo dice, Juan. Felicitaciones, buen comentario y en sintonía perfecta con todo lo que estamos diciendo, pues, así es. Dice que está asistiendo, Juani, a clases de yoga y me está ayudando a mi musculatura. Loida de Puerto Rico, hola Loida, ¿cómo está usted? Dice, me cansé los medicamentos. Noticia para ti, te puedes incorporar pronto, te puedes incorporar desde ya, por supuesto, a la página del Centro del Dolor Chile. Te van a recibir, ya hablé con nuestras queridas amigas, te van a recibir espectacularmente, y próximamente a través de videoconferencia, a través de la webcam, vas a poder comunicarte con ella y también tener toda la asistencia que tú necesitas. Estamos ya terminando nuestro programa. Despedimos a Alejandra Rodríguez, despedida transitoria, porque está invitada a su casa, así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandra, y a Patricia Zúñiga, psicóloga del Centro del Dolor. Muchas gracias también, Pati, por estar con nosotros hoy en el programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias. Ahí sí. Seguimos con ustedes, estamos grabando nuestro programa Doctor en Casa, terminando ya el primer programa. Los queremos dejar invitados para que sigan compartiendo con nosotros. En breves instantes vamos a dejar, de hecho,
andando nuestro Facebook Live, para que pueda seguir conociendo más de salud y calidad de vida. Intégrese con nosotros a nuestro siguiente programa. Seguimos con contenidos médicos para usted. Quédese con nosotros unos minutitos, 2 minutos más, y partimos con nuestro nuevo programa. Estamos comenzando nuestro programa Doctor en Casa. Aparte de Doctor en Casa, muchas gracias por la sintonía, por estar junto a nosotros. Un abrazo grande y cariñoso para todas las personas que son parte de nuestra red y que están día a día recibiendo nuestros consejos. Sí, eso fue un micrófono que yo giré que sonó como ese chillido. Lucho me miró acá, como ese chillido cuando los profesores escribían con tiza. ¿Tú soy el tiempo de la tiza? No, tú eres... No es cierto. ¿Te tocó pizarrón con tiza? ¿Tan joven que te tocó pizarrón con tiza? Muy bien. Y el profesor hacía así, uy, uno le dolía hasta los dientes. Bueno, eso acaba de hacer yo. Mientras decía que era muy grato estar junto a ustedes de nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto a todas las radios que están sintonizadas con la salud y la calidad de vida. Fíjese que la atrofia muscular espinal, conocida como AME, atrofia muscular espinal, es una de las tantas enfermedades poco frecuentes que aquejan a un reducido porcentaje de la población de nuestro país y del mundo. Por eso no es sorprendente que la mayoría desconozca sus causas y lo complejo y doloroso que esto es para los padres, ver cómo sus hijos se van deteriorando progresivamente, llegando incluso, ¿no es cierto?, a una invalidez por falta de medicamentos. En Chile no existe un catastro oficial de cuántos son exactamente los pacientes afectados por esta enfermedad genética y hereditaria. Lo que sí hay son datos recopilados por la corporación FAME Chile, donde las cifras superan los 150 diagnosticados. De acuerdo a varias investigaciones en el mundo, 1 de cada 6.000 o 10.000 niños nacen con esta condición. AME es una enfermedad degenerativa de la segunda motoneurona y que llega a la placa motora. Por lo tanto, tiene esta conexión con el movimiento, con
con la estimulación para que el músculo funcione. Estas son las encargadas de controlar los músculos que se utilizan para realizar actividades respiratorias, el gateo, por ejemplo, el caminar, el control de la cabeza y el cuello, la deglución. En palabras simples, esta enfermedad, esta patología se asocia a una muerte prematura de las neuronas que permiten que el músculo finalmente funcione. Vamos a conversar de este tema y estamos hoy día, y agradezco mucho su presencia hoy día en el estudio, para nosotros Paulina González. Paulina es presidenta de la corporación FAME Chile. Muchas gracias, Paulina, por estar hoy día con nosotros. ¿Le quedó bien el micrófono? ¿Está un poquito alto? ¿Está bien? No, está bien. No sé, ¿está bien ahí? Sí. ¿Está bien? Está bien, muy bien. Gracias, Paulina. Gracias. Qué bueno tenerte acá. Fíjate que hablamos de un problema que afecta hoy día a familias hoy día en nuestro país. Y nos gustaría que nos pudieras comentar un poquito cuál es tu situación personal, desde dónde tú estás conociendo hoy día, por supuesto, esta enfermedad, ¿no? Mira, mi situación personal hoy día es de madre. Yo tengo una hija con atrofia tipo 1, que es el tipo más severo del AME. AME tiene 4 tipos, 1, 2, 3 y 4. El tipo 1 es, como te digo, el más severo, que es el que se diagnostica dentro de los primeros 6 meses de vida. En el caso de mi pequeña, ella hoy ya va a cumplir 7 años, fue diagnosticada a los 7 meses de vida, y desde esa edad que ella vive conectada a un ventilador mecánico. La mayoría de los niños AME1 en Chile vive conectado a ventilación mecánica. Hoy tenemos solo 2 casos en Chile que aún no llegan a traqueostomía para ventilación mecánica, pero viven conectados a una mascarilla para poder respirar. Correcto. Por lo tanto, dependen igual de una máquina. El tipo 2 es se diagnostica después de los 6 meses, entre los 6 y los 18 meses, y son niños que tampoco nunca llegan a caminar, pero que en algún momento lograron sentarse. Después viene el tipo 3, que se diagnostica dentro de los 2 años y los 9 años. Son niños que en algún momento caminaron, pero fueron perdiendo la marcha y hoy están en silla de ruedas. Y así sucesivamente. Correcto. Como tú decías, no hay un catastro oficial de los niños los niños y adultos que tenemos en Chile, porque no son solo niños, también hay adolescentes y hay adultos. Los datos que nosotros manejamos son los pacientes que están registrados dentro de nuestra corporación, que actualmente son 150. Dentro de esos 150, el 50% corresponde a niños. Y bueno, hasta hace muy poco no existía ningún tratamiento para ayudar a nuestros niños. A fines del 2016 apareció el único tratamiento a nivel mundial que ayuda a detener esta enfermedad. Absolutamente. Lamentablemente es un milagro a medias, como llamamos nosotros. Estoy de acuerdo contigo en esa definición. Tratamiento que está ahí, pero que es inalcanzable porque su valor realmente es tremendo. Es tremendo. ¿En valores de qué estamos hablando? ¿De cuál es la cifra? ¿Cuál es el monto? El primer año de tratamiento, que es el que corresponde a las 6 primeras dosis, bordea el costo de 500 millones de pesos. Eso solamente el tratamiento, sin contar que el primer año de tratamiento son 500 millones de pesos. Que es el más caro, porque después de cerca del millón de dólares, casi $1 millón, $900.000. Y eso es solamente el tratamiento, porque para tú poder contar además con este tratamiento tienes que contar con pabellón, tienes que contar con el especialista que ponga la inyección. Entonces también no es solamente que pagues el medicamento. Eso es el primer año, porque son 6 dosis. Ya después son dosis mucho más bajas porque son dosis de mantención, pero igualmente cara porque cada inyección cuesta alrededor de 85 millones de pesos. Entonces hoy no tenemos ningún sistema que nos ayude a cubrir. O sea, $150.000 cada inyección. Sí. Eso es increíble. Es carísimo. Entonces, como te digo, es un milagro a medias. Porque claro, está la solución. Está la posibilidad de poder salvar, ¿no es cierto?, de que los niños tengan una muy buena calidad de vida, versus el deterioro permanente, y un deterioro que después ya no puedes revertir en el tiempo porque se va produciendo y va quedando. Porque su músculo definitivamente se atrofian, entonces no hay después cómo recuperar esa musculatura que ya perdimos. En el niño, los más chiquititos son los que se atrofian mucho más rápido, su enfermedad avanza mucho más rápido. Entonces tú hoy día puedes ver niños de, no sé, que fueron diagnosticados a los 6-7 meses y que el médico te dijo no va a vivir más de 2 años y que hoy día tiene 10 años, pero un niño que está totalmente deteriorado, que está totalmente atrofiado, que solamente se puede comunicar con sus ojos.
Fuerte lo que tú señalas, y fíjate que más doloroso aún es entender que está el medicamento, que está la droga, que existe algo. Sí. Claro, porque cuando tú dices no existe nada, te queda la resignación, el seguir adelante, el luchar por tu ser querido, por tu hijo en este caso, pero qué impotencia como papá saber que en algún lado del mundo se está fabricando y que existe. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con las políticas de salud en Chile para poder llegar a esto? ¿Han hecho averiguaciones? ¿Están trabajando cómo se han movido en eso para poder obtener este medicamento? Mira, nosotros antes de que apareciera el medicamento, cuando recién estaba en estudio, desde ese momento ya empezamos a golpear las puertas del MinSal acá en Chile. Hemos ido a muchas reuniones, el año pasado fuimos por lo menos a 6-7 reuniones, en donde la verdad, bueno, es feo el término, pero nos han peloteado cada vez que vamos. No sé, tú pides una reunión con el ministro, el año pasado era la ministra, nunca nos quiso recibir, siempre nos derivó con alguien más abajo, y realmente es vergonzoso llegar al Ministerio de Salud y tú preguntarle a un profesional, entre comillas, que se supone trabaja en temas de salud, y decirle, ¿usted sabe lo que es AME? Y que te diga en la cara, no tengo idea. Es realmente vergonzoso. Se supone que son profesionales, son los que primero tienen que manejar el término de esta enfermedad. Hoy en día el AME es la principal causa de muerte a nivel mundial en niños menores de 2 años, pero aquí en Chile los médicos simplemente te dicen no tengo idea. Nosotros hemos golpeado muchas veces las puertas del MinSal. Hemos conseguido que la gente del laboratorio venga a reuniones con nosotros y con la gente del MinSal para hacer propuestas económicas del tratamiento. Las propuestas económicas han quedado ahí sobre la mesa en carpeta cerrada, porque hasta el año pasado el MinSal nunca se dio el tiempo de abrirla y revisar. A fin de año recién nos recibió la ministra, y fue porque un personero, un diputado nos ayudó a poder llegar a la ministra, y lo único que no sirvió, porque ella ya venía saliendo de su periodo, a apresurar un poquito el registro del medicamento acá en Chile, que si bien tenía fecha para registro en marzo, esta reunión nos ayudó a que se registrara en enero. Pero nadie nos ha abierto ni siquiera una ventanita para decirnos, ok, ustedes pueden ingresar a esta ley, les vamos a abrir otro fondo. En la ley Ricardo Soto siempre nos dijeron no, hasta el día de hoy nos siguen diciendo no. Siempre nos dijeron no porque el medicamento no está registrado. Ok, ahora está registrado, pero nos siguen diciendo no, porque nosotros entendemos que el valor es tremendamente alto y tampoco es justo que nosotros solamente nos consumamos todo el fondo de esta ley, pero tampoco ha habido una buena voluntad de parte del Ministerio del Gobierno para decir, ok, no tenemos esta cantidad de dinero para sus niños, pero les podemos ofrecer abrir esta ventanita y partir de a poco, quizás no con todos de un viaje, pero sí con algunos que son los más graves. Ni siquiera esa posibilidad nos han dado. Yo creo yo estoy de acuerdo que las necesidades en salud son infinitas, ¿no? Que tenemos una población que requiere mucha ayuda desde el punto de vista de la salud. Pero eso es un hecho de la causa, porque es así y va a seguir siendo así. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Pero uno finalmente en este tema de la medicina termina preguntando cuánto vale la vida humana. Exactamente. De verdad, es decir, cuánto vale la vida de un niñito, cuánto vale la vida de un adulto mayor, cuánto vale la vida de una persona que está trabajando, cuánto vale la vida de nosotros en el mundo y en nuestro país, ¿no? Entonces cuando uno se da cuenta que existen gastos de dinero tremendos en cosas que no le aportan a nadie, o que gente se lleva plata, ¿no es cierto?, para el bolsillo, ni decir todos los problemas que nos hemos dado cuenta en distintas instituciones en el país, la cantidad donde, de fuga de dinero cantidad de millones, danza de millones. Sí. Uno dice que poco vale el ser humano, que poco vale el ser humano en esta sociedad, porque en el fondo estás hablando de salvar la vida de un menor, de una persona, de un compatriota, de una persona que le aporta a esta patria, a este país. Entonces uno dice, realmente, ¿en qué país estamos viviendo? Y yo quiero decir eso porque independiente que sea $1 o $1.000.000, la vida de un ser humano no tiene un rango, la vida del ser humano es invaluable, ¿te das cuenta? Por eso duele entender o duele conocer, ¿no es cierto?, testimonios como el tuyo, me llegan en lo profundo, donde primero hay un desconocimiento de la autoridad de lo que es la enfermedad. Segundo, donde está este tema típico, no sé si será de nuestra raza o de nuestro país, de posponer y no decir las cosas de frente. Exactamente. De generar ilusión, de generar esperanza en los papás, y jugar con la ilusión y con la esperanza de papás que ya lo están pasando más es
horrible, de verdad es horrible. Es tremendo, porque la verdad es que generar esa esperanza significa que el tiempo de nuestros niños se agota. Nuestros niños luchan constantemente contra el tiempo. Hoy día tenemos niños que ya no están, que lamentablemente ya no están porque perdieron la batalla, porque se les agotó el tiempo. Y se les agotó el tiempo manteniendo la esperanza de que Chile iba a hacer algo por ellos, de que se iba a respetar el derecho a la vida de nuestros niños. Y hoy día no se está respetando el derecho a la vida. Nuestros niños luchan cada segundo por estar con vida. Si tú conocieras a nuestros niños, ellos son neurológicamente niños sanos, ellos aprenden, se dan cuenta de todo, son niños que estando conectados a máquinas, incluso sin poder hablar, se logran comunicar, logran tener clases escolares. Ellos piden a gritos que se les dé una oportunidad más, pero nadie nos escucha. Cuando tienes este impaso, esta cerrada de puerta, digámoslo claramente, de la autoridad, me imagino que están en nuevos trámites para juntarte con la nueva autoridad, sí. Con el nuevo ministro de Salud y con su equipo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa por tu cabeza ahí desde el punto de vista de la ayuda? ¿Se te cierran las puertas, te sientes bloqueado? ¿Qué ha pasado con el mundo privado, por ejemplo? ¿El laboratorio tiene alguna posibilidad de ayudar a estos niños? ¿Existe algún tema de beneficio en precios, por ejemplo, en algo que se puede hacer para poder bajar ese precio o traer la droga? Lo que pasa es que cuando nosotros le hemos pedido al laboratorio quizás un aporte o quizás una ayuda bajando el costo, ellos siempre... Mira, te lo voy a comentar. El año pasado yo me junté en Argentina en una reunión también de AME, donde estaban los gerentes del laboratorio. Y el gerente me dijo, ¿cuánto cuesta para tu país la vida de los niños AME? ¿Cuánto le cuesta a tu gobierno? ¿Cuánto cree tu gobierno que vale la vida de los niños de ustedes? Y yo la verdad es que me quedé sin palabras, porque ya varias veces habíamos golpeado la puerta del MinSal, ya varias veces, como te comenté, ellos habían venido a Chile a ofrecer alternativas de valores y nunca se abrieron las carpetas. Entonces, yo no sé cuánto es el precio que el laboratorio le ofreció a Chile, porque son negociaciones entre ellos, entre privados. Nosotros no podemos estar presentes porque somos los padres de los niños. Pero sí han habido instancias en que el laboratorio ha hecho el acercamiento. Pero si no hay una voluntad, una disposición de sentarse, de abrir la carpeta y decir, ok, evaluémoslo, revisemos esto, no vamos a avanzar nunca. A veces siento que mientras más visualización tienes, mientras más visible, eres, más te escuchan. Lo que queremos, y te lo digo desde el alma, Alejandra... Paulina, perdón, que tengo que confundirla, pero Paulina, desde el alma te digo, Paulina, es visualizar esto. Sí. Cuenta con nosotros desde la radio, desde la televisión también, para que cada vez hagamos más visible estos problemas y la gente empiece también a fidelizar con tu causa, fidelizar con la causa de tantos papás que hoy día están pasándolo mal, que lo están pasando pésimo, viendo cómo sus hijos se apagan y se deterioran día a día. El compromiso de nosotros, mío como médico y por supuesto de nosotros en Doctor en Casa, es estar junto a ustedes en este momento que sé que es difícil. Vamos a hacer una pequeña pausa y de la vuelta a la pausa seguimos conversando con Paulina González. Estamos de vuelta en Doctor en Casa. Estamos conversando con Paulina González. Ella es presidenta de la corporación FAME Chile. Estamos conversando y llegaron algunos saludos, muchos saludos para la Paulina. Gracias. Porque dice Víctor Rodríguez Rivera, dice saludos a la familia AME. Paulina, una gran luchadora, un abrazo para la Paulina. Gracias. Te manda Víctor Rodríguez Rivera. Desde Puerto Rico te mandan bendiciones también Loida Maloy, dice un abrazo para todos ustedes también, ahí muy sorprendida ella de lo que significa en dinero esto. María Cristina Higuera también te manda saludos. Víctor Rodríguez ahí te manda muchos saludos, Víctor Rodríguez, así que saludos a la familia. Abrazo para ti, por supuesto, y para todo lo que estás haciendo, para esta lucha que llevas por tu hijo, y no solamente tu hijo, sino que por todos estos niñitos a lo largo del país que necesitan día a día ayuda. Hablamos de un medicamento que es carísimo, hablamos de tener que romper, ¿no es cierto?, ciertas barreras para que esto sea visualizado, se visibilice mucho más y realmente ustedes tengan la ayuda y los niños tengan esta ayuda que se necesita.
¿Qué pasa desde el punto de vista? Porque hay otro tema que es en el presente, en el aquí y ahora, y que tiene que ver con los gastos que ustedes tienen en soporte clínico, que no es menor, ¿no es cierto? No. De repente, sillas de rueda, cáteres especiales, clínicos, asistencia de sondas, por ejemplo. Hay un montón de tratamientos. ¿Quién cubre eso? ¿Tienen algún apoyo en este tema de soporte médico? Mira, la ayuda es bien básica. Los niños que el sistema público tienen un programa de hospitalización domiciliaria que les entrega MinSal, que la verdad es bien básico. Yo te voy a hablar de los más chiquititos que tienen este servicio, que son los de AM1, porque son niños conectados a máquina de respiración. A ellos se les debiera cuidar las 24 horas del día porque son niños UCI, ¿ya? Entonces, ¿qué hace MinSal? Los saca del hospital para desocupar la cama del hospital y hoy los está enviando a su casa bajo el cuidado de sus padres. Yo soy mamá, tú eres papá, y tú entregas los cuidados que tú tienes como papá. Pero otros son tus cuidados profesionales. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si a tu hijo, no sé, le dio un paro? Tú no vas a saber reaccionar porque no eres un profesional de la salud. Lo vas a hacer con el mayor amor del mundo, pero no como un profesional. Entonces, es súper comprensible que los recursos cada vez son menos, pero también hay que ponerse del otro lado. O sea, yo en este momento lo veo como que son niños cachos para el Estado. Entonces, cada vez démosles menos, en total estos niños se van a morir. Cuando yo recién partí en esto, a los niños se les daba auxiliares del cuidado durante el día. Y durante la noche, los cuidados de su papá. Que igual es un tema, porque los papás trabajan en el día, entonces ¿en qué momento descansan en la noche si están cuidando a su papá? Tampoco los papás pueden dejar de trabajar porque esto también hay que pagarlo y es carísimo. En mi caso es distinto, porque yo soy ISAPRE. Yo tengo que pagar mi plan de ISAPRE. La ISAPRE me da un servicio de hospitalización domiciliaria también que es muy caro, muy caro. Donde se me activa un seguro. El seguro me cubre también una parte, pero yo a esta empresa le tengo que pagar el 25% de lo que ellos me facturan. Imagínate que ellos facturan mensualmente casi 30 millones de pesos. Y yo tengo que pagar de mi bolsillo, aparte de mi plan de salud, el 25% de lo que ellos facturan. Para poder tener a mi hija con técnicos de día y de noche, para que tenga sus kinesiólogos, para que tengan lo mismo que tenía en la clínica, en la UCI, pero ahora en la casa. Entonces finalmente son costos que nadie maneja, o sea, dejas de pagar una cosa para poder pagar la otra, le das a tu hijo una cosa pero lo privas de otra. Y la verdad es que estos servicios de hospitalización domiciliaria ni siquiera son fiscalizados aquí en Chile, porque son servicios que los crea cualquier ISAPRE, claro. Y es parte de mi holding, así que yo te lo entrego, por lo tanto las platas van girando en el mismo sistema. Claro. Pero no son fiscalizados por el MinSal, ni por la superintendencia, ni por nadie, entonces tú te quedas de brazos cruzados diciendo, bueno, es lo que me están dando, aquí me tengo que quedar, ¿no? Fíjate, es un tema del que tenemos que conocer, y no solamente conocer, sino que diría que va mucho más allá, hacernos cargo, porque es un tema de todos. Muchas personas dicen, bueno, a mí no me pasó, a mí no me tocó, pero no crean, yo siempre digo, está libre. ¿no es cierto? Entonces, claro, mañana una hija, usted se casa, un hijo se casa, tiene un hijo y está dentro de las probabilidades de que pueda tenerlo. Entonces, sí, por supuesto. El no mirar las enfermedades o los problemas del otro de la vereda al frente, sino que de la misma vereda. Y estando, ponerse en tus zapatos. Ponerse los zapatos de los demás. Tú no eliges al papá de tu hijo y tú no vas a decirle hagamos un examen genético para que nos aseguremos de tener un hijo sano. Nadie hace eso. Sí. O sea, si te tocó un hijo con una enfermedad, está ahí, cuídalo, ámalo, acéptalo. Pero al que no le tocó y gracias a Dios no le tocó, tampoco lo mire como un bicho raro, tampoco lo mire como que nunca le va a pasar, porque en cualquier momento nos llega a cualquiera. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa, estamos justo en el momento de la pausa antes de cerrar nuestro primer bloque. Pausa y regresamos. Estamos ya al cierre de nuestro programa y Lucho nos pone esta música para cabalgar. ¿No te da la sensación de que fuéramos con un caballo? Sí. Estamos cabalgando aquí. Estamos cabalgando, claro. Y más que cabalgar, fíjese, necesitamos correr por los niños de la corporación FAME.
necesitamos correr, esto es urgente, es rápido, tenemos que movilizarnos y usted es parte de esto. ¿Dónde podemos encontrar? ¿Tiene página web, Facebook? ¿Cómo podemos trabajar? La gente que esté interesada en apoyar, en sumar energía, fuerza. Tenemos página web www.famechile.cl. Ahí se pueden incorporar como socios activos, como socios donadores. La verdad es que necesitamos hartas manos y hartos pies para cuando hacemos nuestras marchas. Harta bulla para ir a golpear las puertas, no tan solo del MinSal, porque finalmente las platas de este país no dependen del MinSal, sino que del Ministerio de Hacienda. Así que donde tengamos que ir a golpear, la verdad es que necesitamos mucha ayuda, mucha gente. También tenemos Facebook, es Fame Chile. Y bueno, tenemos todas las páginas. El teléfono directo mío es el 9727-89425 y nuestro correo electrónico es fame@famechile.cl. También para todos que se quieran integrar, son todos súper bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por estar hoy día con nosotros, Paulina González, luchadora, como te dicen ahí todos amigos. Víctor Rodríguez, te saludo harto. Por estar con nosotros, y un saludo a toda la familia que está vinculada, ¿no es cierto?, a la corporación. Un saludo especial, cariñoso, afectuoso, desde el alma, para todos los papás, para todas las familias que tienen un hijo hoy día en esta situación. Vamos que se puede, vamos con energía, vamos con fuerza. Tengo que seguir golpeando puertas hasta que estos niños puedan tener una respuesta satisfactoria de nuestro Estado y por supuesto del gobierno presente. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias a ustedes por la invitación, por la buena onda, y les vamos a cobrar la palabra para cuando tengamos alguna actividad también ustedes nos puedan estar apoyando. Te invitada ya a la tele, pues cuando quiera nos juntamos el tiro en la tele. Muchas gracias. ¿Le parece? Perfecto. Hacemos la pausa y ya volvemos junto a ustedes en el segundo bloque de nuestro programa.
Estamos en la segunda parte de nuestro programa, partiendo la segunda parte de nuestro programa y en contacto con las redes sociales también, por supuesto. Seguimos conectados a través de Facebook, haciendo un Facebook Live en estos segmentos del programa, invitándolos a todos ustedes a participar activamente con sus preguntas. En esta parte del programa vamos a hablar de úlceras varicosas y por supuesto de las varices. Para eso estamos con la doctora Stephanie Siegel. Ella es cirujano vascular periférico de la clínica Miguel Claro. Gracias por estar hoy día, Stephanie, con nosotros. Y estaba escuchando música, Stephanie. Oye, gracias por estar con nosotros. Fíjate que podríamos hablar de varices primero, ¿te parece? Como para que las personas empiecen a entender desde las varices. ¿Por qué se producen las varices? ¿Cuáles son las causas más comunes hoy día de tener varices? Mira, primero es importante mencionar de que las varices es una patología ultra mega frecuente, que es del orden de hasta el 33%, o sea, un tercio de la población en algún momento de la vida puede presentar varices. Y esto es que hay que entender que la función de la vena es devolver la sangre que se ocupó para limpiarse en el pulmón. Claro. Entonces, tú tienes que entender que el flujo siempre tiene que ir hacia arriba, hacia el pulmón. Y para eso, adentro de las venas, que son como unas cañerías, tenemos unas válvulas que hacen que la sangre siempre vaya solo en un sentido. Pero si esas válvulas se echan a perder, tú vas a tener que la sangre sube y se devuelve hacia el pie, digamos, que es donde no tiene que estar. Y eso va a hacer que la cañería se vaya dilatando cada vez más, que en este caso es la vena. Y eso va a finalmente producir algún tipo de patología varicosa por la dilatación de todas estas ramificaciones de las venitas que tienes, que se van a ir produciendo y algunas se van a ir visualizando más, que es cuando la gente consulta. Correcto. Es la causa de eso, la causa de la falla de las válvulas, lo más frecuente es que sea hereditario. Hereditario. Pero también está claro que parece que el ser humano no está apto para poder evolucionar tan rápido a la bipedestación, a caminar, y el estar de pie todos los días y la gravedad hace que las valvulitas se echen a perder, y hay otros factores más que te influyen, que son el embarazo, el aumento de peso, el caminar mucho, la gente que hace mucha fuerza, digamos, en la zona pélvica inferior, como todos los que son los instrumentistas de viento, los profes, en fin, etcétera. Eso podría aumentar, ¿no es cierto?, la posibilidad de tenerla. Pero siempre está este componente hereditario detrás, ¿no? Sí. Muchas veces tiene ese componente hereditario y tiene las multíparas y todas estas cosas que se agregan a lo otro, digamos. Correcto. Pero es bien frecuente. ¿Cuándo debemos, porque claro, es muy ¿cuándo debemos consultar al doctor? ¿Cuándo tenemos que ir a un cirujano vascular? Cuando veo que tengo un trayecto de vena, cuando me duele, cuando veo un trayecto tortuoso de la vena, cuando se me hinchan los tobillos. ¿Cuándo es el momento de ir y decirle, saco ahora al doctor mañana? La pregunta es bien interesante, porque los pacientes habitualmente llegan, la gran mayoría, en una fase que es como más tardía, que es cuando ya están súper sintomáticos, no solo del síntoma, es decir, del dolor, de la pesadez de la pierna, del calambre, de la hinchazón, sino que muchas veces te llegan ya complicados con una úlcera, por ejemplo, varicosa, o con un trombo, o básicamente con los racimos que parecen nubes ahí en las piernas. Claro. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que uno debería, claro, si ya tienes esos síntomas, evidentemente consultar. Pero el síntoma más precoz que uno pudiera tener es la pesadez quizás y la hinchazón de las piernas, que es como lo que te puede ir avisando antes de que consultar con las complicaciones o cuando la cosa ya está muy avanzada. Hinchazón de las piernas, fíjate, y ahí hay un tema que a mí me pasaba como traumatólogo, y llegan los pacientes y decían, doctor, parece que tengo un esguince de tobillo, se confundía mucho. Entonces no había traumatismo, no había ninguna causa, y tú veías que era un edema que era distinto a un esguince de tobillo, y lo mandaba al cirujano vascular directo, digamos. Hay mucho de eso, se me hinchan los tobillos. ¿Por qué se me hinchan los tobillos? ¿Te fijas? Y es una pregunta muy frecuente, sobre todo en las mujeres. Se hinchan los tobillos por una causa súper de física básica. Es porque uno está de pie. Exacto. Entonces, en el fondo, por gravedad, el acúmulo del líquido, si es que uno estuviera de cabeza, el acúmulo del líquido sería en los muslos. Claro. Pero como uno está de pie y caminas, el acúmulo del líquido es en los tobillos, igual que pasa con la patología de ustedes, que cuando tienen un trauma de rodilla, ¿cierto? O incluso más alto, por gravedad va a bajar y vas a tener un edema del tobillo. Claro. Y eso es lo que en el fondo las mujeres te consultan y dicen, se me desaparece el tobillo. Se me desaparece el tobillo, me queda marcado el calcetín. Exactamente. Y que tiene mucho que ver con la patología también de ustedes, entre paréntesis. Sí. Porque las trombosis están relacionadas con
muchas de las patologías de traumato. En ese caso, entonces, Stephanie, doctora, recomendaríamos que las personas que tienen hinchazón de tobillo consulten y se hagan un chequeo, ¿no es cierto? Y vean cómo están. Muchas personas dicen, doctor, pueden ser varices internas. Exactamente. Y eso es porque no necesariamente existe ese concepto de la varice interna. ¿Existe el concepto de la varice interna? Existe el concepto en la población, por lo tanto, igual existe, digamos, ¿cierto? Claro. Pero en el fondo lo que te quieren decir es de que es como la procesión va por dentro, está la vena mala. Está la vena mala. Pero no se está manifestando todavía los cototos por fuera. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Tú tienes, acuérdate, dos sistemas de vena. Uno que va por dentro de los músculos, exacto, que son las venas gruesas, fundamentales, digamos, sin las cuales uno no puede vivir bien, y las venas que van por sobre los músculos, que son básicamente las safenas, que son las que uno como cirujano vascular puede operar, intervenir, etcétera. Pero cuando el problema ya va por dentro, ya la cosa es más difícil. Entonces, también está ese acápite. ¿Por qué esta patología podría llegar a producir úlceras varicosas? ¿Y qué son las úlceras varicosas? Mira, la hiperpresión que se produce en la pierna, uno tiene que partir de la base de que cuando tú estás en una posición sentado, por ejemplo, ahora, normalmente la presión de la vena se mide en centímetros de agua. Tú tienes 10 centímetros de agua. Pero cuando uno está de pie, esa presión te aumenta a 100 centímetros de agua, o sea, 10 veces más. 10 veces más, o sea, ya en palabras populares, digamos, para toda la gente, es como que si tú tuvieras tu tobillo aguantando una cantidad de presión, ¿cierto?, X, y que cuando después de un rato empieza esto a aumentar, y esa presión adentro de la vena, de esta manguera, no aguanta más y de repente ya empieza como a permear, a romper, ¿cierto?, a pasar hacia afuera, y eso empieza a producir un daño del tejido que circunda, que es la grasa, que correcto, está sobre las venas, y finalmente un daño sobre lo que es la piel, por presión desde adentro hacia afuera. Y a la vez, ¿cierto?, se va produciendo una serie de cambios en la calidad del tejido, que hace que se fomente aún más la producción de esta úlcera por mala calidad de la piel, que se endurece, que se quebradiza la piel, sí, y los bichos que todos tenemos normalmente en la piel. No tienes defensa en la piel para defenderse de eso, claro. Entonces ese bicho se mete debajo de la piel, entra la grasa y hace un factor más que hace que pueda producirse o esta infección de esta herida, digamos, y la aparición de una úlcera, o que de frentón la persona se golpee por un trauma y se produzca, ¿cierto?, una lesión cutánea. Y con eso de gatilla. Y con eso puedes hacer una varicorragia, claro, y eso parte de un hoyito chiquitito sangrando a el acabose con una úlcera que la persona la deja estar porque era un puntito y después empezó a crecer claro, hasta... El tratamiento de eso, por ejemplo, la úlcera varicosa, ¿hacia dónde va hoy día? ¿Cómo ha ido evolucionando el tratamiento de estas úlceras? Mira, tenemos varias cosas nuevas, pero básicamente yo te diría que comprende 4 pilares fundamentales. El primero es que habitualmente el paciente te llega, hay que ver cuál es el origen, evidentemente. Cuando es varicosa, el 90% de las veces tú tienes una vena varicosa que está debajo produciendo este problema, ¿cierto? Claro. Pero también puede ser porque tuviste un trombo antiguamente en el sistema venoso profundo, y esto es la manifestación ya más tardía de una secuela, de un trombo que produjo una obstrucción en el sistema profundo, y entonces el sistema superficial se empieza a llenar de sangre tratando de complementar. Claro. Sí, empieza a colapsar. Claro. Entonces tú tienes acá que ver la causa de esto, que generalmente son las varices, y en segundo lugar tienes que tratarlo en forma integral, y son 4 cosas, que es lo que yo siempre le digo a los pacientes. 4, puse 3. 4. 4, estos 4. Entonces, lo primero que hay que hacer es que tienes que mandar al paciente habitualmente a reposo, porque sin reposo no va a cicatrizar. Hacer una compresión adecuada de eso, con una venda o con una calceta especial, que lo que haga es la función de comprimir estas venas que no se están pudiendo comprimir por dentro porque las válvulas están malas. Exacto, ¿cierto? Sí. En tercer lugar, tienes que tratar esto con antibiótico, porque el 90% de las veces te llega un paciente con una úlcera infectada. Y en cuarto lugar, que es como lo que tienes nuevo ahora, y quizás hay un quinto también, que son las curaciones avanzadas. Que la curación avanzada es un tema, porque ahora ya no es que la gasita con el suero y se acabó. Claro. Entonces tienes un tema de que hay una curación avanzada, entonces esto es mucho más rápido. Y el paciente con una buena curación puede granular, puede cerrar esa herida en un periodo mucho más rápido y con una menor cantidad de curaciones. Correcto. Entonces, cuando tú ya tienes eso listo, y aquí existen 2 tendencias, algunos quieren que el paciente esté con la úlcera cerrada para intervenirlo, que yo prefiero eso porque tienes menos riesgo de infección,
pero otros prefieren operarlo con la úlcera todavía abierta e ir a cerrar la vena, por así decirlo, que es lo que está produciendo este problema. Correcto. O sea, en su última acción tendrías que corregirlo ya quirúrgicamente para que esto no vuelva a producirse. Correcto. Pero en el intertanto lo puedes manejar con una buena compresión elástica. Siempre hablamos de llegar a tiempo. En este caso, ¿cuáles son las señales que dan nuestras piernas, nuestro cuerpo para llegar a tiempo, para llegar a aquella etapa, ¿no es cierto?, médica, donde la intervención va a ser mínima y el resultado va a ser muy bueno? Lo primero son los síntomas, ya, ¿cierto? Hay un dicho que a lo mejor ahora está de moda, no sé qué es, que tienes que escuchar a tu cuerpo. Y el escuchar a tu cuerpo, en este caso, es escuchar a las piernas. Las piernas se cansan, pesan, y de un momento a otro pasa a ver una situación que tú no tenías antes y que el paciente la puede detectar. Y dice, ya no estoy como antes, me pesan las piernas. Me siento las piernas más pesadas. Se me cansan, hay calambres, hay hinchazón del tobillo, y entonces en ese momento yo creo que es bueno consultar antes de que te aparezcan los otros síntomas. Evidentemente, si ya tienes cototos como tal, las varices, claro, consultar antes de que eso se reviente. Exacto. Porque puede pasar, que me ha pasado harto con pacientes hombres que hacen deporte de contacto, fútbol, juegan a la pelota, se rozan ahí, claro. Varicorragia, úlcera. Qué espanto, claro. Sí, exacto. Sí. Entonces, en el fondo, yo creo que esas son señales de alerta ya cuando tú ves que tu pierna ya dejó de ser lo que era antes y aparecen estos cototos, ir a consultar. A consultar al doctor. Sí. Vamos a seguir avanzando en este tema. Vamos a seguir avanzando también con todo lo que son los cuidados. Por un lado, la prevención, ¿no es cierto? Pero también usted tiene varices hoy día, por ejemplo. ¿Cómo las puede cuidar? ¿Qué existe hoy día para poder mantener sus piernas en buenas condiciones, para poder cuidarlas? Y también avanzar un poquito en qué se hace hoy día desde el punto de vista quirúrgico o de tratamiento para las varices. Antiguamente se hablaba de la safenectomía, que era sacar todas las venas. Bueno, ha ido cambiando el mundo médico, la cirugía vascular ha avanzado muchísimo, así que esas novedades se las vamos a tener de vuelta a esta pausa musical. Pausa y regresamos con ustedes. Estamos de vuelta, sí, y pillamos a Stephanie Siegel tomándose cafecito. Pero tome tranquila, el café, no se preocupe, relajada. La ven ahí por las redes sociales. Pero muy bien. Oye, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Stephanie, conversando este tema tan interesante. Y quedamos pendientes de poder seguir avanzando en el tema de la prevención y los cuidados. ¿Cuáles son los cuidados más importantes que debieran tener las personas que hoy día nos escuchan y tienen varices? Mira, primero quiero hacer un detalle. Yo creo que en realidad, si uno va a la salud pública y a la prevención primaria, antes de que tengan las varices, todos aquellos que estamos en el área, por ejemplo, de la salud, que estamos de pie todo el día, deberíamos usar medias para prevención, que no tienen una compresión tan apretada como las terapéuticas. Pero correcto, sí. Sí, pero deberíamos. Y de hecho, yo creo que la gran mayoría de los cirujanos y del personal que trabaja en pabellón y en el área de la salud usan esta compresión elástica, que no es la súper apretada, pero que es una compresión preventiva. Habiendo dicho eso, yo creo que ya una vez que tienes tus varices, hay cosas que evidentemente tienes que evitar y hay cosas que tienes que hacer. Y ya si en el diagnóstico hecho, hay que usar la compresión elástica, que es la adecuada. Correcto. Y esa es una media que es con una compresión de 20-30 milímetros de mercurio, aunque el doctor y el paciente patalee y te diga, esa no me gusta, muy apretada, es esa. ¿Es esa o ya vas a la siguiente etapa, que es, como tú dijiste, una alternativa quirúrgica o más definitiva? ¿Cierto? Ahora, en esa primera etapa, serviría entonces las vendas, ¿no es cierto? Pero sí, estas panty elasticadas, sí, ¿no es o la cierto? venda también. O la venda. Sí. Dos, estaría el tema también de aquellas medidas, podríamos comillas, ambientales, ¿no? El tema de bajar de peso. Absolutamente. Controlar el peso ayudaría bastante, sí, ¿no es cierto? ¿Qué influencia tiene el cigarro en esto? También tiene que ver y tiene más que ver en las complicaciones que tú puedas tener. Por ejemplo, en la trombosis. En la trombosis, sí, exacto. Y con respecto al peso que tú dijiste, que es un tema endémico ahora, es súper común, porque, por ejemplo, el paciente que llega, uno le mide peso, estatura, ve el índice de masa corporal, y un gran porcentaje está sobre el índice de masa corporal que uno desearía, sobre 30, ¿cierto? Exacto. Entonces, en ese sentido, hay que complementar con nutriólogo, mandar a bajar de peso, que es lo que uno hace inmediatamente, porque también con eso disminuyen los riesgos, la morbilidad, ¿cierto? Exacto. Control de peso, hábitos, ¿no es cierto? Dejarle todo el cigarro, por ejemplo, el tema de las panty que tú señalabas muy bien,
tratar de no mantener la estación, estar de pie en una sola posición todo el rato, sino que, por ejemplo, hay ejercicios que uno puede dejar. El pararse en punta de pie, por ejemplo. Sí, pararse en punta de pie, pararse en los talones. Exacto. En el fondo es estimular la bomba muscular de los gemelos. Correcto. La dorsiflexión del pie, en alguna de sus maneras, ya sea acostado, parado, ¿cierto? A una mesita. No se trata de hacer equilibrio un poco menos que arriba de un cono ahí como en el circo, pero de hacer ejercicio y no estar siempre, no mantener la misma posición, porque la bipedastación en un solo lugar es lo que te mata. Exacto. Si ese paciente camina, por ejemplo, un profe que haga clase, que tiene sus calcetas va y camina, va la activando musculatura. Exactamente. Pasa mucho con los cirujanos, en nuestro medio también se da mucho, que tiene que estar permanente 2 horas, por ejemplo, operando. Eso es fatal. Sí. También me atrevería a agregar quizás también el tema de controlar mis enfermedades crónicas, el control de la presión arterial, que produce daño en el endotelio, y lo otro también es la diabetes. La diabetes. Y lo otro también que tiene que ver, que es algo que te lo pregunta el paciente frecuentemente, es el uso de todos estos cobertores o las piscinas temperadas, porque el escaldazono famoso, ¿cierto?, que produce vasodilatación. Claro. Entonces eso mal, porque ya tienes una vena que está dilatada. La dilatas más todavía. Claro. El deporte, por ejemplo, el deporte es bueno, pero con tu soporte elástico, con tu media, y un deporte que no haga exceso en los gemelos, por ejemplo, todo lo que es press banca, ¿cierto?, que tú tienes que estar levantar con fuerza, eso está proscrito, no debería hacerse. Correcto. Pero todo lo que es aeróbico con tu mediecita, el trote, el trotar, la bicicleta, todo eso, no habría problema. El caminar, ¿cierto? Pero con el soporte elástico, una vez que uno ya tiene el mal, digamos. Ahora, esto por ejemplo, estos ejercicios que tú dices permitirían, si yo tonifico más el gemelo, estoy ayudando también a mis venas. Entonces, si tengo un gemelo, una pantorrilla que se va tonificando en el tiempo, voy ayudando también a mi sistema vascular. Sí. De hecho, mira, es súper interesante y es cortito. Hicimos yo trabajo en la Mutual de Seguridad, hicimos con una quine un trabajo bien simpático de los pacientes que ya han tenido trombos profundos, cómo puedes ayudar con ejercicio al síndrome posfleítico, con rutinas de ejercicio power, con aeróbico. Y fíjate que el resultado fue con un N grande y bien significativo, que seguramente la quine ya lo debe estar publicando en alguna, porque fue una de sus tesis. Pero es impresionante porque los pacientes se alivian y es con ejercicio. Bicicleta, caminata. Mira qué bueno. Sí. Entonces hay que estimularlo, porque realmente el paciente que te llega medio gordito, pero hay que insistirle en que tiene que hacerlo metódicamente. Sí. ¿Se venden en el mercado algunas cremas, algunas para poner encima de la piel? ¿Cuál es la efectividad de estos recursos que existen? Mira, la efectividad del recurso es la lubricación. Porque las varices hacen que la piel se produzca una gran sequedad y por eso una de las complicaciones es el eczema, ¿cierto? Se rompe, se seca la piel, le pica al paciente mucho y se rompe produciendo un eczema que a veces es el comienzo de una úlcera. Correcto. La función de estas cremas es solamente lubricar. Lubricar la piel. Hay algunas de ellas que le han agregado algunos mentolados, ¿cierto? Algunos nombres varios que dan por la tele y eso lo que hacen es aliviar en el fondo porque el paciente siente un frescor en la pierna. Correcto. Pero la función de la crema, y puede ser cualquier crema, desde la vaselina sólida, que es la que uno usa, digamos, en el consultorio, o la glicerina líquida, que no tiene ninguna marca y inerte, es lubricar la pierna. Para que no se agriete y no te entren los bichos. Perfecto. Esa es la función. Perfecto. Sí. Buen tema, fíjate, interesante porque preguntan mucho, la gente siempre pregunta y dice, bueno, ¿tendrá utilidad? La utilidad ya sabemos está concentrada en eso. Nos manda saludos Jorge Márquez, dice excelente explicación de la doctora, se te mandan muchas felicitaciones, muy buen programa doctora Aldunate, muchas gracias. Loida dice, a mí me pasó, Loida Malois de Puerto Rico, a mí se me hincharon mucho los pies antes de la operación, ya tengo 3 meses de operada y se me desapareció todo, muy bien, ¿ve? Ahí está un paciente que le fue bien con esto. Qué bueno. Vamos a hacer un corte, estamos justo en el corte de nuestro segundo bloque y de vuelta ya estamos para el cierre de este programa Doctor en Casa, pero obviamente con algunos datos interesantes para usted. Pausa y volvemos. Muchas gracias. Estamos de vuelta en Doctor en Casa conversando con la doctora Stephanie Siegel. Ella es cirujano vascular periférico de Clínica Miguel Claro. Ya tiene una pausa. Quedamos comprometidos con la doctora
para que nos cuente cuáles son los tratamientos que existen hoy día de la varices, ya hablando en el área quirúrgica, Stephanie. Mira, tenemos de lo más nuevo, lo más nuevo que son los tratamientos que cierran la vena que está mala. En este caso la gran mayoría que se llama safena, pero se cierra por dentro. ¿Con qué? Con una especie de algún polímero que lo que hace, ¿cierto?, es inyectarlo en forma percutánea a través de un Doppler. Incluso se puede hacer con anestesia local, entonces tú sellas entera la vena que está mala. Yo siempre le explico a los pacientes que es como la especie de la gotita que tú metas adentro y cierras la vena. Claro. Y eso hay varios sistemas de closure vein que se hacen ahora y que la gracia que tiene es que es brutal la recuperación, porque tú al paciente lo puedes operar con anestesia local y entra caminando al pabellón y se baja de la camilla caminando y se va para la casa así de rápido. Muchas personas dicen, ya, ponen esto, esclerosa mi vena. ¿Qué pasa pues con la vena? Me gustaría que le explicara eso a la persona. Esa vena se llena con un material que es como la gotita y lo que hace es que tú la sellas por dentro. Es como que tú le metieras un cemento y esa vena a posteriori lo que hace es absorberse. Exacto. De alguna manera, digamos, el cuerpo, ¿cierto?, la integra, ¿cierto?, y queda como una cicatriz, como uno pudiera decir. Exacto, una cicatriz interna. Exactamente. Y hay otros métodos que son los que ya se conocen un poco más, que son la radiofrecuencia y el láser, con los cuales tú también obliteras la vena, la sellas por dentro, pero son métodos que son súper buenos, pero necesitan anestesia, raquidia, ¿cierto? Y necesita que el paciente tenga un cierto postoperatorio, no de salir al tiro a la pega. Correcto. Sí. Y si hay estos dos métodos cuyo objetivo final es el mismo, ¿no es cierto? Entonces también hay una indicación según caso para uno u otro. Exactamente. ¿No es cierto? Dependiendo del caso, es la técnica que vas a usar. Exactamente. En los casos más leves usarían el método de la esclerosis, como de la gotita que dices tú. Sí, y también lo puedes usar en los casos más severos. Por ejemplo, cuando tú tienes una paciente de 80 y tantos años y que no le quieres someter a una anestesia general. Por cuidado general, claro. Tengo una paciente que se operó y se fue a la semana a juntarse con todos sus familiares en Brasil. Y se fue en avión y todo, había tenido una úlcera ella. Ya, perfecto. Entonces tú le sellas el eje, se va caminando a la casa y chao. Y se acabó. Se acabó. Y se acabó. Así, entonces, qué interesante, qué bueno hablar de esto, fíjate, Stephanie, porque muchas personas tienen como todavía el concepto de que todo esto es necesariamente cirugía. Hay casos, está la cirugía, están, ¿no es cierto?, estos métodos de esclerosis que sea a través de equipo o a través de esta comilla gotita que tú dices, ¿no es cierto?, que se mete adentro. Que se hace en pabellón, por seguridad. Sí, que se hace en pabellón, muy importante. ¿Por qué? Porque acá en Chile todavía no tenemos el sistema de box de procedimiento que existe como en Estados Unidos, que tú lo pudieras hacer en un box. Claro, hiperambulatorio. Sí, absolutamente. Un interesante tema. Muchas gracias, doctora, por estar hoy día con nosotros en el programa. Y gracias también a la clínica Miguel Claro. Le manda salud al doctor Sala. Se los mandaré en tu nombre. En mi nombre. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Encantada. Y gracias a usted por la sintonía. Gracias por estar escuchándonos. Gracias a las personas que nos han seguido a través de las redes sociales y que han participado activamente. Un abrazo cariñoso y que tenga una excelente jornada.